casa y póngase atento a su mensaje. Dios bendiga, hermano. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a entrar rápidamente al mensaje de la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 19, por favor. Busquen su Biblia, Romanos 6, 19. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 19. ¿Cuántos lo tienen? Y leemos honrando al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Escrito está y dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Cierra sus ojos ahí, por favor, y vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias en esta hora por tenernos con bien aquí en la casa de oración, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que obres en el pueblo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que transformes cada vida y cada corazón en esta hora, Señor. También te ruego y te pido, Señor, que derribes toda oposición y toda distracción por el poder de tu Espíritu Santo. También te pido que me uses, que pases carbón encendido en mis labios para impartir tu palabra con unción, con poder, con autoridad, para que la gloria de tu nombre, Señor, sea exaltada en esta hora, Señor, y que todos seamos transformados y bendecidos a causa del consejo y la sabiduría de tu santa palabra. Te lo pido para tu honra y tu gloria junto a mis hermanos, y te damos gracias. Dígale gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele más fuerte ese aplauso a Jesús. Tome su asiento, mis hermanos. El Señor me ha dado un tema para todos nosotros en esta hora, ¿sí? El cual titula Un solo problema con muchos nombres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando el Señor me dio ese tema que me parecía un poco extraño, yo le decía, Señor, ¿y cuál es ese un solo problema que tiene muchos nombres? Y el Señor me decía, es el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, hermanos, el pecado, sí, es algo con lo que el ser humano, aunque desde el principio el ser humano tuvo comunión con Dios, ¿sí? Aunque desde el principio el ser humano fue muy cercano a Dios, ¿sí? El pecado levantó una muralla entre Dios y el hombre, ¿sí? El pecado nos separó de Dios, ¿sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el ser humano vino a la tierra con una gloria, era portador de la gloria de Dios. Génesis dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Si Dios es un Dios de gloria, hermano, entonces Dios depositó eso en el ser humano. Pero el pecado, ¿sí?, que entró por Adán y Eva, ¿sí?, interrumpió esa gloria, ¿sí? Y el pecado, al interrumpir esa gloria, ¿sí? ¿Sabe lo que significa la palabra problema? La palabra problema significa la interrupción del curso normal de las cosas, ¿sí? El pecado trae problemas a nuestras vidas, trae la interrupción al curso normal de las cosas.
A veces usted y yo de pronto podemos estar trabajando o haciendo alguna actividad financiera. Pero si lamentablemente hemos pecado, sí, y hay que discernir muy bien esto, porque a veces hay confusión entre el pueblo de Dios. No todo el que se enferma es por pecado, pero muchas veces el cuerpo sí se enferma a causa del pecado, de la maldad, de la injusticia, ¿sí? Pero cuando viene la enfermedad, hermanos, que es un problema que interrumpe, ¿sí?, nuestras actividades, nuestra vida diaria, hermano, el pecado, ¿sí?, con ese nombre de enfermedad, ¿sí?, trae lamentablemente la interrupción de la bendición a nuestras vidas. Y a veces pensamos que, no, es porque ahorita está de moda tal virus, tal enfermedad, tal esto y tal aquello. Sí, yo creo que todos sabemos, por ejemplo, que el virus del SIDA, sí, vino a causa de que un ser humano tuvo relaciones sexuales con un mono en África hace muchísimos años atrás. Y esa enfermedad, ¿a causa de qué vino? Del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que analizar cuando venga un problema a nuestras vidas, o cuando vengan muchos problemas a nuestras vidas, ¿sí?, analizarnos a nosotros mismos. Porque para nosotros a veces es fácil decir, es que tengo problemas financieros porque el gobierno no sirve. Es que tengo problemas de salud porque el sistema de salud pública es pésimo. Y a veces, hermano, hay problemas financieros porque estamos en pecado. A veces hay problemas de salud porque los evangélicos, hermanos, es verdad que ya no tomamos, ya no bailamos, ya no fumamos, sí, pero a veces comemos lo que no debemos. Solo uno dijo amén, hermano. Nos cuesta aceptar que a veces nos alimentamos mal. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo tengo más de un año de parte de Dios. A veces Dios me usa en ciencia, en sabiduría. Dile a esa hermana que está comiendo mal, que coma bien, porque si no le van a dar un diagnóstico. Hermana, así dice el Señor, que cambies tu alimentación ahora, porque si no te van a dar un diagnóstico. Ya, gracias. Y pasó un tiempo, y después esa misma hermana me llama y me dice, hermano, ora por mí, que tengo 2 diagnósticos. Entonces, eso es un problema. Eso es un pecado. Sí, no es pecado comer, pero pecado es comer mal. ¿Alguien dice gloria a Dios? Sí, porque el evangélico piensa que pecado es fornicar y adulterar. Las demás cosas no son pecado, hermano. Todo lo que está fuera del orden de Dios es pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso tenemos problemas, hermano. Hay muchos problemas con un solo nombre. El pecado, hermano, está reteniendo mucha bendición al pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano? Tenemos que reconocer que tenemos que luchar contra el pecado. El pecado es un enemigo para nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Me quedé pasmado, hermano, cuando Dios me dijo, un solo problema con muchos nombres. Porque la gula es pecado. ¿Alguien dice amén? Pero hay evangélicos que no se dan cuenta. Que ellos dicen, yo desayuno 4 y 6 panes. Y dicen, sí, perdóneme, yo le amo el respeto a tu hermano. Y decimos, ay, qué bendición, Dios me ha dado abundancia. Porque nos llenamos de 6 panes. Y no sabe el daño que se está causando el evangélico con eso. En mi casa sí, hasta malinterpretamos la palabra. Sí, en mi casa hay abundancia de pan y de aceite y nos llenamos de pan y de aceite. Y el aceite que se usa es un aceite dañino. Es un aceite que dicen los científicos especializados en nutrición, que es un aceite que hay que metérselo a los carros y no al ser humano. También tenemos que instruirnos, hermanos, cuidar de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu. Ya ves, santo, puro, apartado para Dios. Y el evangélico sí que come, hermano, arroz con menestra y todo lo que puede.
Y después se enferma. Y después quiere que sobrenaturalmente Dios lo sane. Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Sí, pero también Dios dice que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios nos puede sanar. Y Dios tiene el deseo de sanar. A veces hay evangélicos que se quejan y dicen, ay, Dios no me sanó. Tuve que operarme, tuve que hacer esto. Es que estamos viviendo el pecado, la consecuencia, el problema, ¿sí?, de lo que hemos hecho mal. Tenemos que rectificar. Hace poco ratito estuve visitando una pareja de hermanos. Y me dice, pastor, la verdad que unos años atrás, una pastora que yo conocía, una mujer de guerra, pero de guerra y de fuego y de poder, ella murió por su mala alimentación. Y aunque ella estaba muy enferma y con un diagnóstico terrible, ella comía de todo. Entonces, hermanos, a veces el pecado, como dice aquí Pablo a los romanos, hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Sí? O sea, Pablo le decía a los romanos, tengo que hablarles humanamente para que me entiendan. Porque a veces hay cosas espirituales que si no estamos alineados en el espíritu no podemos entender. Dice, mire lo que dice aquí Pablo, dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si cuando no estábamos en Cristo, estábamos materia dispuesta, ¿sí?, para el pecado, ahora tenemos que ser materia dispuesta para la justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tenemos que ser materia dispuesta para hacer las cosas como manda Dios. Tenemos que ordenar nuestra vida para que el pecado ya no sea un problema. ¿Alguien dice amén? Porque como Adán y Eva en el Génesis, el diablo también usa el engaño. No, yo ya oré por mis alimentos y mis alimentos están bendecidos, como lo que sea. No, hermanos, tenemos que santificar, dice la Biblia, toda nuestra manera de vivir. Y usted sabe lo que es todo en el hebreo, todo en el griego, todo en el arameo. Es todo, no solo una parte. Sí, o sea, tenemos que santificar toda nuestra vida, hermano, en todos los sentidos. Y mire lo que dice el verso 20, Romanos 6, capítulo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, hermanos, que cuando nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos en esclavitud. Yo recuerdo la esclavitud que yo tenía por el licor. Sí, yo decía, al principio tomaba viernes y sábado. Ya después me hice tan esclavo del licor que ahora tomaba jueves, viernes, sábado. Y el borracho que es esclavo del licor en el mundo dice, no hay mejor día para tomar que el domingo. Ahora nadie alaba a Dios, hermano. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano? Esa era la esclavitud, ese era un problema que teníamos con el pecado. Y no hacíamos nada bueno. Y yo decía, a veces ya me sentía mal, porque llega un momento que en el licor ya lo afecta a uno. Y yo decía, ya no voy a tomar porque me está haciendo daño. Me estoy poniendo muy mal. Mi mamá me decía, tienes la cara, las manos y los ojos amarillos, cuidado, el hígado. Ahí me tomo en esa época, no sé ahora, me tomo una epavionta, decía yo. Me inyecto un complejo B y ya está. Y volvía a lo mismo. Yo decía que ya no iba a tomar, pero venía la otra semana y volvía a lo mismo. Era esclavo del pecado. ¿Sí? ¿Cuántos éramos esclavos del pecado aquí? Pero escúcheseme bien, mi hermano, por el Espíritu Santo. Éramos esclavos del pecado. Ahora el pecado nos tiene que dar asco. El pecado es nuestro enemigo. Al pecado hay que odiarlo. Hay que tenerlo de lejos. Eso es un problema, el pecado en la vida del evangélico. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Porque Pablo dice, erais, o sea, en el pasado.
No podemos ser esclavos ahora de otras formas diferentes de pecado. No podemos ser esclavos del chisme. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ser esclavos de lo que la Biblia llama las obras de la carne. Celo, pleito, contienda, envidia, herejía, disensiones, divisiones y cosas semejantes que son obras de la carne, hermano. No podemos participar de eso. Porque miren aquí lo que dice el verso 21. Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fruto teníamos del pecado? Ahora en Cristo nos damos cuenta que si no hacemos bien las cosas como Dios manda y pecamos, el fruto que vamos a tener, hermano, es que nos podemos enfermar, es que la miseria nos va a visitar, es que los pleitos nos van a rodear. A veces el evangélico dice, tengo un problema aquí, me voy por acá, ahora dice, por acá tengo otro problema, me voy por acá también hay problema, bueno, vámonos por acá también hay problema. Por donde quiere coger, a veces el evangélico está rodeado de problemas, hermano. Y no se da cuenta, y no le dice, por testimonio propio se lo digo, hermano, y no le decimos al Señor lo que yo le dije un día a Dios. Le dije, Dios, estoy rodeado. Señor, dime qué hago. Y le doy la gloria al Espíritu Santo, que Él puso una palabra en mi boca. Yo le dije, Señor, muéstrame cómo estoy. Y Dios me mostró, hermano, que estaba sucio, que estaba cochino, que estaba inmundo, que estaba lleno de pecado, hermano. Y yo le dije, Dios mío, perdóname. Yo me tiré, no me arrodillé, me postré en el suelo, hermano. Y le lloré y le pedí perdón a Dios. Y Dios me comenzó a mostrar todo y cada una de las cosas que yo estaba pecando y haciendo mal, hermano. Y la Biblia dice que si nosotros pecamos, dice su palabra, que Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar de toda la maldad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano? Hay que decirle a Dios que nos limpie del pecado. Hay que apartarnos del pecado. Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ecuador está en pecado, hermano. Dos dicen amén. Guayaquil está en pecado. Y hay gente que dice que es del cuerpo de Cristo, que vive en pecado y está expandiendo el pecado a otros. Hay pastores, hermanos, que están contaminados. Vamos a orar y ayunar por esos pastores que van a sus congregaciones y le dicen, hermanita, pégese un trago y un baile, que eso no es malo. Hermanita, haga una fiesta en su casa, que no pasa nada. Hermano, no te preocupes, que Jesús, dice la Biblia, te convirtió el agua en vino. Cuando la Biblia dice, no mires al vino cuando rojea. Hay evangélicos, hermanos, que usted no los ve, pero a sus espaldas están bebiendo, están bailando, están con la mala palabra, hermano. Hay parte del cuerpo de Cristo que se está contaminando. Y es bíblico. La Biblia, cuando se refiere a Judas, antes de traicionarlo a Jesús, porque Jesús dio una señal. Jesús dijo, el que moja el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. Y dice que se lo dio a Judas. Y posteriormente, 1 o 2 versos más adelante, la Biblia dice, y entró Satanás en Judas. O sea, hermano, que el pecado, sí, es un grave y delicado problema. Sí, que cuando ya entra, sí, entra como serpiente y muerde. Sí, la Biblia dice en el Génesis que la serpiente era el animal más astuto que todos los animales que estaban en el huerto. El diablo engaña y el que no está atento a la voz de Dios va a ser engañado. Y a veces con tanto problema como que el diablo nubla la visión, ya el oído sensible al Espíritu Santo se apaga, se cierra, hermano. Como dicen por ahí, está bloqueado mucho evangélico, hermano. Pero tenemos nosotros,
si para la gloria de Cristo no hemos caído en eso, vamos a orar por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ayunar por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Hay congregaciones que se han destruido. Hay pastores que están desalineados. Vamos a orar y vamos a ayunar por eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la Biblia dice, si ves a tu hermano en un pecado, ve y habla con él. Y si no ha entendido, trae 2 testigos. Y si ni aún así, frente a la congregación. ¿Sabe por qué Dios hace ese proceso, ese protocolo? Porque Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. A veces estamos rodeados de tantos problemas y no consideramos que estamos tal vez siendo practicantes del pecado, hermano. Dice aquí el Señor, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Porque en el 21 concluye y dice, porque el fin de ellas es muerte. A veces se está muriendo la salud, la finanza, la familia, los matrimonios. Hermano, es triste y vergonzoso decir esto, pero hay una contabilidad muy alta de matrimonios evangélicos que se están divorciando. Y la Biblia dice que cordón de 3 dobleces difícilmente puede romperse. Pero cuando entra el pecado, hermano, se va a romper, hermano. Porque el pecado es como un ácido que lo quema, que lo rompe todo. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros que hay muchos problemas con un solo nombre y ese es el pecado. Y miren lo que dice aquí el verso 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, dice aquí el Señor, habéis sido libertados del pecado. Pero, hermano, yo casi me caigo para atrás como condorito escuchando a ministros que hoy en día dicen, no, ya Cristo lo hizo todo, ahora somos libres. Hermanos, no somos libres para hacer lo que nos da la gana. Perdónenme, con respeto le repito. No somos libres para hacer lo que nos da la gana en Cristo. No, somos libres de lo que dice aquí, de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos, estábamos presos, estábamos encarcelados en el pecado. No lo podíamos dejar, pero ahora en Cristo somos libres. Ya no estamos encadenados al pecado. Somos libres para obedecer la palabra, la voluntad de Dios, que es buena, agradable, es perfecta y bendice a todo aquel que lo obedece. ¿Alguien dice amén? Para eso somos libertados, para eso somos libres del pecado. Y aparte que somos libres del pecado, dice que nos hace siervos de Dios. Hay un pecado, hermano, que yo digo que es el pecado de la rebeldía. Que Dios le dice a un hombre de Dios, te llamo a pastorear, te llamo a ser evangelista, te llamo a ser profeta, te llamo a ser maestro, te llamo a ser ujier, te llamo a ser diácono. Y a las mujercitas, te llamo a ser diaconisa, servidora, ujier, intercesora, lo que sea que Dios ponga a ser un hombre o una mujer de Dios en el templo. Y Dios le da ese privilegio de llamarles al servicio. Pero hay evangélicos que se rebelan contra Dios y dicen, yo no quiero eso, porque ser pastor es difícil. Yo no quiero ser eso, porque ser evangelista es duro, traer las almas. Yo no quiero servir en la iglesia, porque en la iglesia hay puro chismoso. Yo no quiero ser ujier, no quiero ser diaconisa, porque eso de estar yendo a la iglesia, a barrer el templo, a ordenar la silla, a limpiar la alfombra, eso no me gusta. Yo ni en mi casa hago, hermano. Hay gente que está en pecado de rebeldía, no le quieren servir a Dios. Es un privilegio servirle a Dios. ¿Cuántos creen que es un privilegio servirle a Él, hermanos? Hay pecado del pueblo de Dios que no le quiere servir a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Hay pueblo de Dios que no le quiere servir. No servirle a Dios es un pecado. Servirle a Dios es un privilegio, es una honra
Qué lindo va a ser que un día Dios le diga a usted, sierva y siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho. Pero dice siervo, o sea, el que le sirvió. Pero hay evangélicos que dicen, no, es que en la iglesia no me han profetizado mi llamado todavía. Y Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. O sea, hay gente que está esperando que lo unjan con aceite y que venga un profeta y lo marque con su llamado. Hermanos, todos tenemos que traer las almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, pastores, que soy nuevo en el evangelio. Yo no sé predicar mucho, no sé cómo evangelizar. Hermano, usted cuando estaba en el mundo y le decían, oye, va a haber una fiesta en mi casa, trae tus invitados. Traía todo el barrio a la fiesta. Ahora nadie dice amén, hermano. Nadie invitaba a nadie en el mundo. ¿Ah? Eran aburridos los hermanos antes. Y qué fácil, hermanos, es para usted y para mí abrir nuestras boquitas bellas, preciosas y hermosas que Dios nos ha dado y decirle a alguien, amigo, te invito a la iglesia. Vecina, le invito a la iglesia. Familiar, le invito a la iglesia. Compañero del trabajo, vamos al culto, va a haber un culto de poder. Vamos al templo. Dios quiere cambiar tu vida. Dios te quiere salvar. Dios te quiere transformar. Dios tiene un futuro maravilloso para ti. La Biblia dice, separado de Él, nada podemos hacer. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y ni así, hermano, ni queremos invitar a nadie al culto. Porque hay evangélicos que tienen hasta vergüenza. En el barrio, ni el gato de su casa sabe que son evangélicos. Sí, hermano, usted se ríe, pero es verdad. Ahora nadie dice amén, hermano. Nadie alaba a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hechos siervos de Dios. Ese es otro problema, hermano, que no le queremos servir a Dios. Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, el que vive santificado para Dios va a obtener la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es que soy evangélico 5 años y después me retiro. No, hermano. En la universidad, solo el que se gradúa tiene el título, hermano. Pablo dijo, he terminado la carrera. He guardado la fe. ¿Cuántos quieren terminar la carrera, hermano? Aquí hay que perseverar hasta el fin para ser salvos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tenemos que hacerlo lejos del pecado. Vivir en santificación, dice aquí. El que es siervo como fruto tiene la santificación y como fin la vida eterna. Si no nos santificamos, hermano, y tenemos como fruto el vivir en santidad, no vamos a obtener como fin la vida eterna. Porque mire lo que dice Romanos 6:23. Mire lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la paga del pecado es la muerte, y usted dice, hay cosas en mi vida que se están muriendo, en mi familia, en mi casa, en mi negocio, en mi trabajo. Yo creo que en algo hay pecado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que analizar, hermano. Todo evangélico que tiene el Espíritu Santo tiene algo que se llama discernimiento de espíritu. Ahora nadie dice amén, hermanos. Todo evangélico tiene discernimiento de espíritu. Sí, hermanos. Y el primero que hay que discernir por el Espíritu Santo es a nosotros mismos. Sí, porque somos campeones para ver el pecado ajeno. Ay, pastor, no me ofenda. La Biblia lo dice, hermano. ¿Por qué echas de ver la paja en el ojo ajeno y no miras la vida que está en el vuestro? Dice la palabra. O sea que Dios nos conoce, hermano. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Sí. A veces nos asomamos a la ventana. Parece que nadie tiene ventana aquí en su casa. Nos asomamos a la ventana y decimos, ve esos vecinos fumones, borrachones. Y no nos asomamos a la ventana y decimos, esos vecinos, qué pena, Dios, cómo se destruyen con el pecado.
Qué pena, Señor. Pero yo extiendo mis manos hacia ellos para que tú rompas las cadenas, para que tú rompas las ataduras, para que tú rompas la ligadura. Padre, llévame a ellos. Yo quiero orar por ellos. Quiero imponer mis manos para que sean libres. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, hermano? ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Tenemos que ir a hacer el trabajo del Señor. Esa paga del pecado que es muerte, hermano. Tenemos que ir contra eso. Si es un problema para la sociedad en este país, tenemos que levantarnos contra eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Tenemos que ver. Sí, hay que ver la paja en el ojo ajeno, pero también ver la viga que está en el nuestro. Vamos, señalamos y juzgamos, pero no hacemos nada. Eso no puede ser así, hermano. Yo hacía eso al principio, ¿sabe? Cuando uno es neófito, uno comete esos errores. Pero ahí está el Espíritu Santo y le dice, y le puedes, a mí no sé cómo le digo a usted, pero a mí me dijo, cállate, ora por ellos. Yo dije, wow, Señor. Sí, porque el que es temeroso de Dios va a escuchar la voz de Dios, hermano. Va a estar atento a lo que Dios le va a decir a él primeramente. Tenemos que corregir nuestra vida primero. ¿Cómo queremos ser ejemplo a la gente allá afuera? Si no vivimos una vida recta, correcta, justa, delante de Dios. Y por eso, hermano, es que hay como paga del pecado muerte en muchas áreas de nuestras vidas. Pero dice aquí el Señor, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Si en algo o en algún área de su vida algo se está muriendo a causa del pecado, hermano, no importa los muchos nombres que tenga su problema, que es el pecado. ¿Sí? Dice aquí el Señor en el verso 23, que la dádiva de Dios, ¿sí? La Biblia dice que por gracia sois salvos. ¿Sí? Y esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces aprovechemos esa gracia, hermano, que Dios nos ha dado, esa dádiva, ese regalo, ¿sí? Para combatir contra el pecado. Y usted y yo vamos a ver cómo el pecado se aleja, se va de nosotros y ya no va a haber muerte, sino que va a haber vida. Y sabe lo que dijo Cristo, que Él vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia de salud? ¿Cuántos quieren abundancia de finanzas? ¿Cuántos quieren abundancia de paz en su casa, en su vida, en su familia? ¿Cuántos quieren que Ecuador cambie, hermano? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos quieren que Guayaquil sea conocida en el mundo por una ciudad que ama a Dios? Póngase de pie, por favor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, obra en todos nosotros. Que todos los muchos problemas que tienen un solo nombre, y es el pecado, Señor. Hoy rompemos, renunciamos, cortamos toda relación con el pecado, Señor. Glorifícate, ayúdanos, perdónanos. Si a causa del pecado ha venido, Dios mío, tanta cosa a nuestras vidas contrarias, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Límpianos, santifícanos, purifícanos y oramos por aquellos ministros, por aquellos ministerios, por aquellas iglesias que se han desviado de la sincera fidelidad a ti, Señor, para que los liberte, para que rompan las cadenas, aún en esta ciudad, aún en este país. Rompe la maldición del pecado, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, hermano, ore conmigo, no me dejes solo. Padre, rompe el pecado en Guayaquil, rompe el pecado en Durán, en Quito, en Cuenca, en Riobamba, rompe el pecado en Ecuador, Señor. Te lo pedimos para tu honra y tu gloria, Dios mío. Y trae un nuevo tiempo a esta ciudad, a este país, Señor. Rompe la dureza de los corazones, Señor. Todo vínculo con el pecado en Ecuador se rompa en los aires y en la tierra por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Como sandalea, obra de Dios, te lo rogamos, te lo suplicamos y te damos gracias. Dígale gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo, mis hermanos. Cristo viene, que Dios lo bendiga. Shalom, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios.